Cada imperio que vino sobre la tierra en el contexto bíblico se caracterizó por un gran poder. Y a través de su gran poder dejó un legado y una marca en cada una de las personas a las cuales afectó de alguna manera. Vimos el imperio egipcio, un imperio basado en la servidumbre y en el control. Después vemos el imperio babilónico, un imperio de grandeza humana, con tendencias a la idolatría, con tendencias a la guerra, se glorificaba a sí mismo. Vemos al imperio persa, un imperio con una estructura legal, una tolerancia política. Y después nos encontramos con el imperio griego, el cual resalta la belleza, la filosofía. Y terminamos con el imperio romano, un imperio con una fuerza militar, con una expansión, con un control político. Y todos estos imperios de alguna manera se caracterizaron por estas fuerzas de poder, de una manera o de otra. Pero el mayor de todos los imperios es el imperio de Cristo. ¿Saben por qué? Porque la fuerza del imperio de Cristo no radica en oprimir, sino en amar. La fuerza del imperio de Cristo es capaz de doblegar a sus seguidores por amor, de doblegar a sus seguidores por voluntad propia. Y eso es maravilloso, porque esto no denota debilidad en nuestro Señor Jesucristo, sino fortaleza. Cómo a través del amor Jesús logró hacer un imperio que ha durado más de 2000 años, cuando todos estos imperios tuvieron un límite, un fin y un poder limitado. Entonces, el texto de hoy tiene una verdad muy importante, y es la gloria de Cristo en el otorgamiento del mandamiento del amor como distintivo de su imperio, de su gloria, de su reino. ¿A quién? A sus discípulos, a sus creyentes. Y el mensaje de hoy se llama Nos amó hasta el final, porque el amor es lo que está exhibido en el texto de hoy. El texto de hoy se encuentra al final del capítulo 13 de Juan. Y hoy vamos a terminar el capítulo 13 de Juan. Desde el versículo 31 hasta el versículo 38. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará a sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. El texto de hoy muestra el corazón pastoral de nuestro Señor Jesucristo a través de su amor. Y está dividido en 3 partes principales. Las 3 partes son el amor en su expresión, la segunda parte, el amor en su legislación, y la tercera parte, el amor en su experiencia. Pero antes quisiera tener un momento de oración. Oremos al Señor. Padre, confiamos y descansamos en ti, en tu poder soberano y en tu poder real para hacernos, Dios, vivir como Cristo. Señor, invocamos tu nombre y confiamos en que eres tú, Dios, quien habla a nuestras vidas, quien confronta nuestros pecados, pero quien nos anima a seguir a Cristo y nos exhorta con el poder de tu palabra por medio de tu Espíritu en nuestros corazones. Señor, estamos aquí como hijos tuyos, pidiéndote, Dios, que nos hables, que nos enseñes a Cristo y que nos ayudes, Dios, a vivir un día más
amarrados y aferrados a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, hermanos. Nos amó hasta el final. Como les dije anteriormente, el texto está dividido en tres partes principales. Desde el versículo 31 hasta el versículo 33 vamos a ver el amor en su expresión. Desde el versículo 34 hasta el versículo 35 vamos a ver el amor en su legislación. Y desde el versículo 36 hasta el versículo 38 vamos a ver el amor en su experiencia. Entonces, el amor en su expresión. Desde el comienzo de este capítulo se observa el amor, ese amor que es perpetuo de Cristo por los suyos. Cuando nosotros vamos al principio de este capítulo, no sé si usted recuerda que le dije que esta porción de la Escritura, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, hay una idea central, hay un tema central, y el tema central es el amor. Y el capítulo 13 comienza enseñando esto, porque dice en el capítulo 13, verso 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esta verdad no implica que el amor tiene un fin, sino que se extiende hasta la manifestación que humanamente podamos comprender. Es lo que está queriendo decir Jesús. Es un amor que se extiende. Y este amor no es una virtud asumida por el Hijo Eterno de Dios, porque el Hijo Eterno de Dios es amor. El amor es parte de su naturaleza. Es su naturaleza. Su naturaleza es algo que está en Él. No es algo que Él asume como algo que toma de algo. No, es algo que está en Él, en su misma esencia. Y este amor tiene a los creyentes como objetos privilegiados. Esto es lo sorprendente del amor de Cristo. El amor de Cristo nos tiene a nosotros como objetos privilegiados. Ellos son la perla más preciosa dentro del cofre de tesoros de Dios. Nosotros somos esas perlas preciosas para Él. Y este capítulo no comienza hablando solamente de este amor de Cristo, sino que lo va desarrollando también. Porque desde el versículo 2 hasta el versículo 20, ¿qué fue lo que pasó con Pedro? ¿Y qué fue lo que pasó con los discípulos cuando Jesús lavó sus pies? Lo hizo en un estado de humillación y lo hizo mostrando su amor por medio de este acto de humillación hacia ellos. Quiere decir entonces que este amor que se extiende, que este amor que es de la misma esencia de Dios, que este amor que toma a los creyentes como objetos, también es un amor que se humilla. Pero también es un amor benevolente, aún con aquellos que quieren hacer mal. Porque cuando vemos desde el versículo 21 hasta el versículo 30, vemos la benevolencia del yo soy en su pleno conocimiento frente a quien le va a traicionar. Y a pesar de que Jesús sabía que Judas le iba a traicionar, le mostró y comió con él y le dio los privilegios que le dio a los demás discípulos. Por supuesto, este no es el amor electivo, este no es el amor sacrificial por el cual estamos hablando en el día de hoy. Pero se hace necesario también decir de que Dios tiene un amor benevolente por su creación y por todo lo que creó. Pero el motivo por el cual Jesús vino a esta tierra, ¿saben por quién es? Por nosotros los creyentes. O por aquellos que han de ser creyentes. Y el texto comienza con una verdad importantísima. Porque el texto comienza diciendo, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús. ¿De quién se está refiriendo aquí? ¿Quién fue el que salió? Por el mensaje anterior a este, vemos que Judas salió. Y ahora nos vamos a encontrar en un contexto, amados hermanos, donde solamente los que están ahí presentes son creyentes. Quiere decir que ahora las aplicaciones son aplicaciones directamente dirigidas a creyentes, a hombres y mujeres que aman a Jesús, porque ya el enemigo salió del grupo. Ahora hay una relación más íntima, ahora hay una relación más afectiva. Y ahora el texto nos muestra que ante la ausencia del traidor, Jesús confirma la máxima expresión de este amor en su obra. El texto comienza diciendo, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él.
Habíamos visto en mensajes anteriores que la glorificación del Hijo es su exposición en la humillación, esa humillación redentora conforme al decreto y la elección de Dios por los suyos. Y vemos el amor de Dios Hijo a través de su obediencia activa, su obediencia pasiva, que no es más que ganar la justicia en sus propios méritos. Él lo logró. Él cumplió la ley perfectamente, pero también paga nuestra culpa en esa cruz y por medio de su sacrificio. Pero vemos el amor de Dios, ese Dios Padre, en su decreto, donde establece la salvación de los escogidos. Y eso lo confirmamos en Efesios capítulo 1, cuando nos está diciendo que fuimos escogidos en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. El Padre nos amó desde la eternidad. Amados, pensemos en esto. Nosotros que estamos en el pensamiento de Dios desde la eternidad. ¿Cuánto implica que Dios nos ame? No solo el Hijo nos ama, no solo el Padre nos ama, sino también el Espíritu nos ama. Y da testimonio de esto en el mismo libro de Efesios, cuando nos está dando la garantía de poder permanecer y de ser sellados por esto. Y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. De modo entonces, hermanos, que el poder experimentar el amor de Cristo es experimentar el amor del Padre, es experimentar el amor del Hijo y es experimentar el amor de su Espíritu a través de la obra de la redención por sus escogidos y por aquellos que el Hijo amó y el Padre amó y el Espíritu amó desde la eternidad. Somos privilegiados. Y lo que no pudo experimentar Judas, ahora lo estamos experimentando nosotros. Y observemos la glorificación mutua entre el Padre y el Hijo por el texto. El versículo 32 dice: si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. El Padre es glorificado en el Hijo. Y esto lo hace por medio del carácter y del comportamiento del Hijo frente a las demandas de la justicia santa. El Hijo cumplió todas las demandas de la ley. Todo lo que la ley exige del hombre, que ningún hombre sobre esta tierra lo pudo cumplir, el Hijo lo cumplió. El Padre glorificado en el Hijo, pero también el Hijo glorificado en el Padre, por medio de la honra y la gloria que el Padre le da al Hijo ante el pecado, ante la muerte, ante Satanás. Qué maravillosa es la glorificación mutua entre el Padre y el Hijo. Y esta glorificación del Padre al Hijo será más rápida, muy rápida. Será tan rápida que va a ser apenas en unas horas. Ellos no podían imaginar lo tan rápido que iba a ser este momento del sufrimiento mayor de Jesús. El versículo 33 nos dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis. Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Ya Jesús le había dicho a los judíos que ellos no podían ir con él. Ahora se lo está diciendo a sus discípulos. ¿Pero cómo le llama a sus discípulos? Hijitos. Qué expresión de afecto para referirse a sus seguidores. Que el Señor nos llame hijitos. ¿Saben por qué? Porque solo hay creyentes en medio de esta conversación. Y qué privilegio tenemos los creyentes de saber de que nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador, no es un Salvador distante. No es un Salvador como otros dioses que vienen los hombres a adorar y que están a muchos kilómetros de distancia o a muchos kilómetros de distancia espiritual, en el sentido de que no pueden llegar a su Dios o no pueden obtener de su Dios lo que quieren o no pueden obtener de su Dios. Sin embargo, estamos obteniendo de nuestro Salvador los afectos más preciados, su amor. Y le llama hijitos. Y Él les muestra ese afecto por medio de la necesaria opción de ir a la cruz, de morir por ellos. ¡Qué manifestación de amor! Solo Él podía hacer esto, porque Él es el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Nadie moriría por sus hijos. Me refiero a hijos espirituales. Y Jesús lo está haciendo. Jesús va a ir a la cruz a morir por sus hijos, por los hijos que amó, por los que le llama hijos en este momento. Y está expresando la máxima expresión, está expresando la máxima
expresión, valga la redundancia, de lo que es el amor. Y esa expresión es a través de la muerte, a través del sacrificio que tendría que realizar. Él tendría que completar su obra de amor. Y esa obra de amor la completaría en el momento de su muerte, en el momento de su resurrección y en el momento de su ascensión. Entonces, concluyendo esta primera verdad del texto sobre el amor en su expresión, podemos decir que la expresión máxima de amor que nosotros podemos experimentar, que podemos recibir, es esa expresión en la cual el Padre escoge un plan para salvar a los suyos por medio de su Hijo y capacita a sus escogidos para que puedan venir y amar a Dios y tener comunión con Él y vivir en amor con Él. Entonces este Dios Trino está obrando a través de la obra de Cristo, por medio de su sufrimiento, por medio de su agonía, para que nosotros pudiéramos recibir esa expresión de amor. ¿Hay quien puede recibir una mayor expresión de amor? Porque les dije anteriormente que un padre puede morir por sus hijos, pero nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros éramos pecadores y enemigos de Dios. Y cuando nosotros miramos nuestra naturaleza y miramos realmente lo que hay en nuestro corazón, nos damos cuenta de que Él no tiene que amarnos. Y mucho menos amarnos tanto. Porque somos indignos frutos. Indignos. ¿Usted se imagina una cesta llena de frutos echados a perder? Así somos nosotros. Pero Él se deleita en nosotros. Y nos da vida. Y nos da todo lo que nosotros necesitamos. Y somos el objeto de su deleite, de su complacencia. Amados, Jesús nos ama como amó a sus discípulos. Y Dios muestra su beneplácito con el mundo, con el hombre, aún con aquellos que no conocen, que no le conocen. Pero su amor de compañerismo, su amor de aprobación, su amor electivo es con los creyentes. Y este es el privilegio que nosotros gozaremos por la eternidad, porque desde la eternidad fuimos amados. Por eso Martín Bucero dijo en un momento, ser amado por el Padre, ser recibido en compañerismo con Dios Altísimo, ser favorecido por Dios e incluso ser contado entre los deleites de Dios. Así somos vistos nosotros ante Dios. Y este amor expresado en el Dios Trino es un amor que se convierte en un mandamiento para aquellos que viven ese amor. Y ahora veremos el amor en su legislación. Y el texto sigue diciendo desde el versículo 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor es una legislación, hermanos, porque es un mandamiento. Y lo que infiere esto es que los discípulos de Cristo deben ser regulados en esta virtud. Regulados tanto internamente como externamente. Nuestras actitudes internas deben ser reguladas en el amor, lo que hay en nuestro corazón, lo que hay dentro de nosotros. Pero también nuestras obras, nuestra conducta externa debe ser regulada en el amor. Por tanto, el amor es el mandamiento del pueblo de Dios, de aquellos que son amados por Dios y experimentan los frutos y los resultados de esa obra y de esa expresión de amor del Dios Trino. Ahora ellos tienen que experimentar en su propia vida ese amor, en sus propias acciones ese amor, en sus propias emociones y sentimientos y pasiones ese amor. Esa es la regulación que tenemos nosotros como creyentes. Y cuando Jesús le ponen a prueba en un momento, ¿qué es lo que le preguntan? ¿Cuál es el principal mandamiento? ¿Qué le dice Jesús? Amar a Dios y amar a los hombres. El amor es el principal mandamiento. Y lo vemos en los 10 mandamientos, en las 2 tablas. Los 4 primeros son dedicados al amor a Dios y los otros 6 dedicados al amor al hombre. Entonces el amor es la regla que mide al pueblo de Dios, es la regla que nos regula. Y el hecho de que el amor sea un mandamiento no implica salvación por obra, no nos confundamos con esto. Pero sí exige de cada creyente el compromiso total con esta virtud, porque es un mandamiento dado por Cristo, no es opcional.
No es opcional amar o no amar. Es un mandamiento dado por nuestro Señor Jesucristo. Y este mandamiento es un mandamiento nuevo. Pero no nuevo en el sentido de que no existiera antes, porque en la ley se hablaba de esto mismo. Cuando nosotros leemos Deuteronomio capítulo 6, verso 5, nos lo dice Deuteronomio 6, 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y si leemos Levítico 19, 18 nos dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Es un mandamiento nuevo, pero ¿saben en qué sentido se está refiriendo Jesús a que es un mandamiento nuevo? Que no es un mandamiento desgastado, no es un mandamiento estropeado. El tiempo no hace mella en este mandamiento, es un mandamiento vigente. Y aunque los hombres lo hayan perdido, el mandamiento está, es real y rige al pueblo de Dios. Es algo que mantiene la misma forma, la misma calidad. Cuando pasa el tiempo, se mantiene igual. Es como una prenda que cuando pasan los años sigue teniendo mayor valor, el mismo valor, pero no se oxida, no se vence, no se gasta. Pero cuando los valores se pierden en una sociedad, las cosas como el amor pierden su vigencia en muchas personas. Y parece ser que en el contexto donde estaba Jesús y sus discípulos, el amor estaba un poco opacado. Podemos imaginarnos a un fariseo exigiendo la ley, pero sin amor. Podemos imaginarnos un sacerdote presentando un sacrificio, pero sin pensar precisamente en las necesidades de las personas a las cuales estaba mediando. Podemos imaginarnos un rabino con muchos seguidores, pero como un número más, como un suscriptor más. O podemos imaginarnos a alguien que ayuda, pero no es digno ni capaz de mirarle los ojos a la persona que está ayudando. Nos damos cuenta que las obras no definen necesariamente que amemos. Porque podemos hacer muchas cosas, pero necesariamente eso no define que nuestras motivaciones son las correctas. Y el amor es necesario en el pueblo de Dios, porque podemos confundir a los demás. Porque por lo general somos buenas personas. Como dice la gente en la calle, qué buena gente es él. Pero nosotros sabemos bien que muchas veces nuestras buenas acciones no son movidas por buenas intenciones. Pero ¿qué más tiene de distintivo este amor? ¿Qué tiene de peculiar este amor? Miren, Jesús está diciendo que un nuevo mandamiento nos da y que tenemos que realizar este mandamiento los unos a los otros. Y esto es peculiar de este amor, porque es un amor que no deja a ninguno fuera. Aquí no hay acepción de personas. Esto infiere, hermano, que dentro del pueblo de Dios, dentro del cuerpo de Cristo, no hay nadie mayor. No hay nadie superior, no hay nadie más importante. Y si nosotros tenemos la dignidad de querer estar o de querer ayudar a la persona más importante a nuestra vista y no lo hacemos con la persona más insignificante, la cual está sentada y está incapacitada, estamos mal, hermanos. Porque el amor es de los unos a los otros. Aquí no hay rangos, aquí no hay posición, aquí no hay preferidos, aquí hay unidad. Aquí hay compasión, aquí hay misericordia, aquí hay necesidad de los unos a los otros. Y no nos amamos por lo que podamos hacernos los unos a los otros. Nos amamos porque somos hermanos en la fe. Y ese es el mandamiento. No amar al que me puede dar. Amar al que no me puede dar, al que no me puede ayudar, al que está sentado en una silla de ruedas y no tiene nada que ofrecerme. Ese es el amor. Eso es lo que distingue a los hijos de Dios. El amor que tiene un fundamento, que tiene una medida. ¿Y saben cuál es? La medida de Cristo. Esa es la medida del amor que tenemos que tener nosotros los creyentes como mandamiento. No tenemos otro patrón. A veces las personas dicen, pero si el pastor o fulano hizo esto y Cristo lo hizo. Mi pastor es Cristo, mi Señor es Cristo, mi Salvador es Cristo. O sea, yo puedo imitar a mi pastor en sus buenas conductas, pero mi pastor no me salva. Y mi pastor se va a equivocar.
Y mi pastor me va a fallar. Pero Cristo no me va a fallar. Entonces mi referencia se llama Jesucristo. El que me amó hasta el final. El que me amó sin barreras. El que no tuvo en cuenta el tiempo. Siempre me amó. Perpetuamente me amó. A pesar de las malas conductas que tuve yo, me amó. ¿Y quién soy yo para no hacerlo? Si Él me amó. Ese amor es incondicional, hermano. Es un amor incondicional, porque no depende de lo que otros hagan por nosotros. Eso es lo que significa este amor. Yo no te amo porque tú me ayudes, o tú me dejes, o tú hagas algo por mí. Yo te amo a pesar de que tú no haces algo por mí, o no me ayudas, o no me quieres. Ese es el amor de Cristo dentro de los creyentes como mandamiento. Es una legislación que tenemos que aplicar y al mismo tiempo es viva. Es viva. Es viva, hermano. Porque es fácil amar al que nos ayuda. Es fácil amar al famoso. Es fácil amar al que tiene muchos dones y muchos talentos y es popular. Pero el que no nos ha hecho bien, o el que nos ofendió dentro de la iglesia, o el que tuvo un conflicto con nosotros un día y le seguimos guardando resentimientos ahí en nuestro corazón, o el que nos dice la verdad y no queremos escucharla. Es amar a pesar de que hagas o no hagas, porque es un amor que no tiene condiciones, no pone condiciones. ¡Qué maravilloso! Amar a los que nos aman es fácil, lo hacían los fariseos. Pero amar a nuestros enemigos o amar a aquellos que nos hacen mal, si Jesús nos manda a hacer eso con los impíos, ¿cuánto más con los hermanos? Y cuando hay un conflicto entre hermanos, ¿cuánto más entre los hermanos? Este amor es llevado a la máxima expresión. ¿Y cuál es la máxima expresión del amor? ¿Qué es lo que más haría usted por una persona que ama? Yo creo que lo que más uno pudiera hacer es morir por esa persona. Es que tengan que escoger entre la vida de uno de los dos y uno diga, mátenme a mí. Jesús lo hizo. Y lo hizo por todos sus hijos. Jesús murió por su pueblo. Y Jesús mostró la máxima expresión de su amor. Y esa es la máxima expresión que deberíamos tener nosotros. Mire, cuando nosotros vamos a la Biblia, en Juan capítulo 15, versos del 12 al 13, dice esta palabra. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Aquí Jesús está hablando de poner su vida por sus amigos. Y Él está demostrando que el amor, la máxima expresión de amor, es morir por ellos. Ahora, si nosotros vamos a Primera de Juan capítulo 3, en Primera de Juan capítulo 3, versos 16, Primera de Juan, el mismo apóstol que está escribiendo el Evangelio, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Esto significa valorar la vida de los demás por encima de la nuestra. Valorar las necesidades de los demás por encima de la nuestra. A punto de que estemos dispuestos a llegar a la máxima expresión de nuestro amor. Por eso nadie se puede enorgullecer en creer que ama. Porque nadie ha dado la vida por nadie aquí. Piénsalo de esta manera. Si nosotros no hemos sido capaces de dar la vida ni por nuestros familiares y a la gente que tenemos a nuestro lado, no podemos enorgullecernos de que amamos tanto. Por eso siempre hay una vara mayor que la que nosotros podamos caminar o medir. Y esa vara la pone nuestro Señor Jesucristo. Nos está diciendo, la máxima expresión de amor es la muerte. No significa que salgamos ahora a morir, a inmolarnos por los demás. Lo que significa es que no nos podemos enorgullecer de creer que amamos y que hemos hecho bien cuando hay un tránsito tan largo, un camino tan largo, que es el camino que termina muriendo por el otro, sacrificando tu vida por el otro, perdiendo por el otro. Entonces, ¿cómo es posible que decimos que vamos a dar nuestra vida por los demás si cuando los demás están en nuestro lado y necesitan un plato de comida o necesitan una ayuda económica o necesitan un poco de tiempo, no lo hacemos? No nos engañemos a nosotros mismos. Muchas veces decimos que amamos y no amamos. Pero ¿saben qué es lo que ve el mundo?
¿Qué es lo que ve la gente de afuera? No lo que decimos. A la gente de afuera lo que le hace falta es que le pongas la mano arriba. De que le digas, coge. De que le digas, ven, quiero escucharte. Porque es el testimonio que nosotros damos. Y por eso la gente de afuera puede decir que nosotros somos creyentes. El amor es el testimonio de que somos discípulos de Cristo. Y todos pueden saber si usted y yo somos discípulos de Cristo a través de nuestro amor. Por eso no es necesario tanto que hablemos. Como dijo alguien, predica y si acaso habla. No lo quiero sacar de contexto. No significa que no prediquemos. Hay que predicar. Pero sí lo que quiere decir ese pensamiento es que la base de nuestra predicación es nuestro testimonio. Nuestra vida de amor. Y cómo la gente de afuera va a querer venir a la iglesia o va a querer creer en Cristo si sabe que nosotros estamos peleados. O si sabe que no nos interesa el hermano. Hermano, ser cristiano de un domingo en 4 paredes no significa vivir una vida de plenitud y de amor. La iglesia primitiva gozaba de esa comunión. Y lamentablemente vivimos en un contexto donde cada uno vive robóticamente. Voy al trabajo, voy a la casa, hago la comida, salgo, vuelvo al trabajo, vuelvo a la casa, llego el domingo a la iglesia, oro, voy. ¿Y cuándo invito a un hermano a comer a mi casa? ¿Y cuándo tengo tiempo con un hermano de comunión? ¿Y cuándo cojo una noche y digo, vamos a sentarnos en el malecón? Porque me interesa saber de ti, me interesa conocerte, me interesa estar contigo, me interesa ver tus preocupaciones, porque quiero orar por ti al menos. Pero ¿cómo puedo orar por alguien que no conozco? ¿Cómo puedo ayudar a alguien que no conozco? Amados, esto es tan serio. Este es el mandamiento del pueblo de Dios. A eso hemos sido llamados, a amarnos los unos a los otros, como Cristo nos ha amado. Ese es el mandamiento, esa es la legislación. Y un amigo me decía en estos días, ¿cómo yo puedo saber que una persona me ama o que una persona ama a otra si eso es en el interior? Digo, fácil, mira su fruto. Por su fruto lo conoceréis. El amor es tan escandaloso que se sabe cuando una persona ama. El amor hace ruido, hermanos. El amor hace ruido, porque aunque tú no lo quieras demostrar, alguien o algo va a provocar de que tus acciones sistemáticas llamen la atención, porque eso no es común en este mundo. Eso es lo que le falta al mundo. Eso es lo que le falta a las religiones, que hacen obras incluso y tratan de portarse bien, pero en el fondo es una religión impuesta, una norma expuesta. Pero no es una norma que nace del corazón y que nace de un conocimiento y una comprensión clara de lo que hizo Cristo por nosotros. El tiempo que le dedicamos a los demás es muy importante. Usted quiere ver si le ama, ¿qué tiempo le dedica a los hermanos? Hermanos, su teléfono. ¿Cuántas veces lo llaman? Los recursos que usamos en los demás son importantes. ¿Cómo es posible que mi hermano esté pasando necesidad y yo tenga ciertos privilegios porque Dios en su gracia me los ha permitido, y más en esta nación? Y sabiendo que mi hermano tiene necesidad, no le ayudo. Hermano, este es el evangelio. Esta es la vida práctica del evangelio. Y esta es la disposición de perder por otro, porque siempre esperamos ganar, pero no, en el amor no ganamos, en el amor perdemos. Perdemos nosotros, perdemos de nosotros, para que ganen otros. Y esta es la honra que le damos a los demás. Sí, es fácil hablar de los demás en público, pero en privado, cuando no estás, hablas de él, hablas bien de él. Cambiemos la parte de nuestros comentarios. ¿Usted quiere demostrar que ama a una persona? Hable en público la verdad cuando esté esa persona. Pero cuando no esté, hable de sus virtudes. Y usted se va a dar cuenta que la mayoría de las veces que usted habla a una persona, las cosas buenas, las habla en público. Y las cosas malas, las habla con otros. No, cámbielo. Cámbielo y se va a dar cuenta que su amor está un poquito afectado. Y eso no significa que no le digamos la verdad a las personas. Las personas que más yo amo son las personas que más le digo la verdad. Y parezco a veces extremista en muchas cosas, pero como yo, sabiendo el mal en el que vas a caer, en los problemas que vas a caer, y te amo, no te voy a decir lo que creo que está mal. Tengo que decírtelo. Y el amor implica corrección, el amor implica que cuando veamos lo que está mal, lo advirtamos. Por supuesto, hay que tener una oportunidad al arrepentimiento, a la gracia. Pero eso es amor, hermano.
Eso es amor. Y esa es la legislación de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia. Entonces, por el texto, vemos que hay una expresión en el amor. Vemos que hay una legislación. Cuando me refiero a legislación, me refiero a mandamiento, una ley en el amor. Pero también vamos a ver la experiencia en el amor. Y el texto sigue diciendo desde el versículo 36 hasta el versículo 38. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pedro, nuevamente Pedro. Como Pedro me recuerda a mi persona. La diferencia entre Pedro y otros discípulos es que yo creo que la mayoría piensa como Pedro, lo que no lo dice. Lo que Pedro es impulsivo y lo dice todo. Todo lo que pasa por su mente lo dice. A veces uno peca de ser como Pedro. Pero es una gran realidad para el cristiano verse reflejado en la persona de Pedro. Porque muchas veces somos como Pedro. Impulsivos, prepotentes, arrogantes, tratando de ganar méritos dentro de los demás. Nuevamente nos encontramos con este Pedro. Nuevamente nos encontramos con un Pedro que ahora Jesús lo corrige. Pero recuerden unos versículos anteriores que Pedro estaba ignorante, que se negaba que Jesús le lavara los pies. Estamos hablando de apenas minutos, horas. Corregido por Jesús, con malas interpretaciones. Y ahora estamos viendo a Pedro de nuevo cometiendo errores, tratando de resaltar. Acuérdense que Pedro no estaba sentado al lado de Jesús. Parece que Pedro quiere reponerse, quiere en sus propias fuerzas decirle: Señor, yo estoy aquí, mírame, yo estoy lejos, pero mírame, es verdad, me has corregido, pero yo voy a morir por ti. Pero recordemos el sentido de competencia que había entre los discípulos. Eso era un problema que había entre los discípulos. Eso era algo real. Entre los discípulos había competencia. ¿Por qué? Porque competían a ver quién era el más importante. Porque imagínense, estar al lado del Mesías, el rey triunfador, el que no esté al lado del Mesías. ¿Quién es el primero y el segundo? Los que estén a la derecha, los que estén a la izquierda. Ustedes recuerdan la discusión que había, por ejemplo, en Marcos capítulo 9, versos 33 y 37, se refleja esto. La discusión a ver quién era el mayor entre ellos. Y después vemos en Marcos capítulo 10 cómo la madre de Juan y Santiago viene a donde está Jesús a preguntarle quién se iba a sentar de sus 2 hijos, a la derecha o a la izquierda. Y eso provocó una revuelta entre los discípulos. Y aún el mismo Pedro, cuando termina el evangelio, él le pregunta a Jesús qué va a pasar con Juan. Y Jesús le dice: ¿y a ti qué? Eso no es problema tuyo, Pedro. Eso no es asunto tuyo, Pedro. Entonces vemos a Pedro en esa competencia de querer resaltar. Entonces no creamos que hay inocencia en Pedro. No creamos que hay ingenuidad en Pedro. Sí, hay orgullo, un orgullo no preponderante, quizás no arrogante, pero en el corazón hay necesidad de reconocimiento, necesidad de llamar la atención. Hay ceguera espiritual. Pero ¿acaso esa no es la respuesta negativa al mandamiento del amor? De querer resaltar sobre otros, de querer llamar la atención sobre otros, de querer ser importante ante los demás. Fijémonos en la respuesta de Jesús: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Pedro, tú me vas a seguir, pero ahora no. Ahora no, porque tienes que aprender, Pedro. Y en la práctica, Pedro confirmará que ahora no está dispuesto a hacerlo. ¿Qué debería haber dicho Pedro ante estas palabras de Jesús? Yo pienso que la respuesta correcta: Señor, perdóname, por supuesto, soy débil, soy torpe, no entendí, perdóname. Qué lindo hubiese sido eso. No, pero Pedro no hizo eso. Pedro insiste, y en sus propias fuerzas, él insiste que tomará el camino de la máxima expresión del amor al seguir a Cristo. Él dice en el versículo 17, en el versículo 37, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y no nos confundamos con el ropaje de Pedro. Tiene un ropaje sucio, pero su corazón no es de mendigo, es de conquistador. En este momento Pedro está fallando. Si no, Jesús no lo hubiese corregido. Está fallando. Él quiere conquistar el reino.
Pero él tiene que aprenderle una lección. Él tiene que aprender que el ropaje no es solamente externo, sino interno. Y creo que muchos hemos experimentado esto cuando estamos en ciertos contextos donde nuestro corazón empieza. ¿Y por qué es así? ¿Será porque quiero llamar la atención? ¿Porque quiero que me miren? ¿Porque quiero que me observen? ¿Porque quiero que me admiren? ¿O porque quiero que admiren a mi hermano o admiren a mi Señor? Pero Jesús enseña a Pedro. Y este texto termina aparentemente triste, pero la vida de Pedro no termina triste. Porque la diferencia entre Judas y Pedro es que Jesús conocía los pensamientos de Judas como conocía los pensamientos de Pedro. Pero a Judas lo condena y a Pedro le da una oportunidad, hermano. Por eso en este marco donde estamos los creyentes verdaderos, donde estamos los discípulos de Cristo, podemos entender que aún en medio de las correcciones del que nos ama, estamos creciendo, estamos madurando y estamos mejorando. Y ahora vemos cómo unos textos después, Pedro cumple las palabras de Cristo. Y antes de que el gallo cante, ¿cuánto tiempo pasó desde ese momento hasta que el gallo cantó? No llegaron a 12 horas posiblemente, porque ya era de noche. Quizás vamos a suponer no más de 20 horas. Y Pedro niega a Jesús. Y no lo niega de una manera invisible. No. Maldice. Lo hace de la manera más vergonzosa. Entonces se están cumpliendo las palabras de Cristo. Y el Pedro que quería conquistar y llegar a la muerte, nada más que vio la muerte delante de él, negó a Jesús. Lo negó con malas motivaciones. Amado, qué triste esto en la vida de Pedro. Pero el amor de Jesús por sus hijos, a pesar de los errores de sus hijos, es eterno, es constante y es admirable. Porque cuando termina el capítulo, en el capítulo 21, cuando termina el libro, en el capítulo 21, hay una segunda conversación de Jesús con Pedro. Y aquí vamos a ver qué es lo que está pasando de diferente en este capítulo 21 a lo que está pasando en el capítulo 13 de hoy. Y dice en el capítulo 21, desde el verso 15, ya cuando Jesús muere, resucita y se le aparece a Pedro, tiene una conversación con Pedro y le dice el versículo 15 del capítulo 21. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Miren qué maravilloso el Pedro después de que ve a Jesús resucitado. Y cómo se manifiesta el amor de Pedro, a diferencia del Pedro que estamos viendo en el capítulo de hoy. Un Pedro que ama a las ovejas y un Pedro que ama a Jesús al punto de que va a ir a morir por Jesús. Y Pedro siguió su camino. Y cuando nosotros leemos su carta, vemos que Pedro aprendió la lección. Porque Pedro en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, verso 22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y en su capítulo 4 de la primera carta, en el versículo 8, dice: y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecados.
Amado, cuando Jesús obra en la vida de sus hijos y obra en el carácter de sus hijos y ante los pecados y las debilidades de sus hijos, obra para bien. Y Jesús tuvo un trato con este Pedro que vimos. Un Pedro que empezó negando a Jesús, que empezó cometiendo errores y torpezas, pero terminó abrazando a Jesús y a sus ovejas. ¿Y saben cómo terminó Pedro? Las tradiciones cuentan que cada vez que Pedro oía cantar un gallo, lloraba. ¿Y saben por qué? Porque recordaba su traición a Jesús. Recordaba el amor de Jesús. Y cuando a Pedro lo van a matar y lo van a crucificar, él dijo: crucifíquenme al revés, porque no soy digno de morir como mi maestro. ¿Acaso la muerte de Pedro no se cumplió en las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Se cumplió, hermano, con sus brazos extendidos, muriendo por Jesús y en favor de la iglesia, ayudando a la iglesia, como un pastor de la iglesia. El amor de Cristo es maravilloso, porque Cristo no deja a uno de sus hijos independiente. Cristo los ama hasta el fin, y como los ama hasta el fin, tratará con ellos hasta el fin. Amados hermanos, la gloria de Cristo es exaltada en este texto. Es exaltada en este texto porque Cristo nos ama y lo demuestra en la práctica, lo demuestra en el trato con sus hijos cuando se equivocan. Porque amó a Pedro hasta el fin y lo demostró. Porque nos dejó un mandamiento, y ese mandamiento es la regulación que tenemos en nuestra vida para poder vivir. Pero lo demostró a través de su muerte, a través de su obra expiatoria, a través de esa obra del Dios Trino que fue establecida desde la eternidad. Él nos amó hasta el fin. El amor de Cristo por sus discípulos es maravilloso, y lo podemos saber porque penetra a los pensamientos más oscuros y esos pensamientos corrompidos que nadie conoce. Él llega ahí. Él llegó al pensamiento de Pedro. Pero cuando llega a nuestros pensamientos, indaga ahí, lo hace para disciplinarnos, para enseñarnos, para corregirnos, para llevarnos a Él. Así que si usted está pasando ese proceso en estos momentos en el cual está siendo corregido, no lo mire como una deshonra, míralo como una honra del amor del Padre por usted, del amor de Cristo por usted y del amor del Espíritu por usted, porque le está llevando en un proceso de dificultad, para que usted reconozca sus pecados, reconozca sus errores y venga a Cristo arrepentido. Eso es lo que Jesús hizo con Pedro. Te voy a sacar a la luz ese pecado o esas asperezas de tu carácter, porque lo que quiero es que mueras por mí. Lo que quiero es que este mandamiento lo puedas aplicar correctamente, con las motivaciones correctas. El amor de Cristo tiene un trato privilegiado con sus hijos, a diferencia del trato que tiene con los reprobados. Jesús conocía los pensamientos de Pedro, conocía los pensamientos de Judas. Sin embargo, ¿cuál fue su trato con Judas? Pero ¿cuál fue su trato con Pedro? Oportunidad, corrección, disciplina. Pero lo levantó y al final Pedro terminó muriendo por Jesús. ¿Y Judas cómo terminó? Siguió entregando a Jesús, siguió en su camino de maldad. Este amor de Cristo es un amor eterno. Y descansemos en esto, hermanos. ¿Saben qué significa que sea un amor eterno? No tiene principio, no tiene fin. Es un amor que está en Él. Podemos descansar en que cualquier etapa de nuestra vida, si somos creyentes, Jesús nos sigue amando. Sigue pensando en nosotros. Y aún en esos lugares oscuros donde nos metamos, nos va a buscar. Y quizás no nos guste su trato. Quizás no nos guste, quizás nos demoremos en ese trato y pasen años y años. Y aunque vengamos cojos, mancos, tuertos, es mejor entrar cojo, tuerto, manco al reino de los cielos que tener todo nuestro cuerpo. Porque ninguno de ellos se perderá y Él los va a buscar. Y si eres de Él, aunque corras y corras y corras, te va a buscar, porque corre más que tú y más que yo. Amado, nuestro Jesús nos ama tanto, nuestro Dios nos ama tanto, que expresó esa máxima obra en la cruz. Él murió, sufrió por nosotros. Nombres y apellidos, tenga eso presente. Usted, si es creyente, está en el plan eterno de Dios y su mente, su nombre, su vida estaba en su mente cuando pensó en este plan.
Eso es maravilloso, de que conoce mi nombre, conoce quién soy yo. Y entonces, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer entonces a esto? Si Jesús nos amó, si el Padre nos amó y si el Espíritu nos amó, ¿qué debemos hacer con esta obra maravillosa? Vivirla. Vivir en amor, porque nos dejó un mandamiento. Pero vivir en amor hasta el punto de que nuestras vidas sean afectadas por este mandamiento. A punto donde tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar, hermano. Tenemos que luchar contra nuestros malos pensamientos contra otros hermanos. Tenemos que restituir los daños que le hemos hecho a nuestros hermanos. Tenemos que volver a empezar una vez más cuando nos equivoquemos. Eso significa amar. Eso significa amar dentro del pueblo de Dios. Tener la moral de decirle, perdóname, te ofendí, perdóname. ¿Cómo nos cuesta decir esto? ¿Y en qué área podemos testificar? En cualquiera. En cualquiera. En nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro servicio, en nuestra iglesia. En cualquier lugar tenemos la oportunidad para restituir nuestro amor. ¿Y qué precio estamos dispuestos a pagar? El precio de la muerte nos es necesario. Así que si usted cree que ama, no ha amado lo suficiente como para morir por su hermano. Entonces este mensaje de hoy nos debe dejar un pensamiento establecido. Primero, que el amor de Cristo es suficiente para abrazarnos en medio de nuestras caídas y derrotas. Es suficiente. Él nos ama. Pero segundo, de que no nos podemos quedar en nuestras caídas y nuestras derrotas. Porque nosotros tenemos que crecer en la fe. Y nuestras caídas y nuestras derrotas nos tienen que ayudar a crecer en la fe. ¿De qué manera lo hacemos? Amando a nuestros hermanos. Dedicándole todo lo que represente el amor a nuestros hermanos. Y el mundo sabrá que en la iglesia de Fort Pierce hay creyentes verdaderos. Y el mundo querrá tener lo que tiene la iglesia de Fort Pierce. El mundo quiere eso. Y está buscando donde hay una referencia viva de la palabra de Cristo. Y que sea el amor entre nosotros. Oremos a Dios. Padre, somos tan indignos y tan incapaces. Somos como Pedro y muchos peores que Pedro. Nuestra vida es escasa muchas veces. Y nuestro contexto nos roba la primacía. La gente con la que hablamos, el medio en el que nos desenvolvemos, el deseo de nuestro corazón muchas veces se opone al gran mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo. Pero Señor, esta es la regulación que tú nos has dejado. Una regulación santa y poderosa que fuiste capaz de cumplir por medio de tu Hijo, Señor. ¿Quiénes somos nosotros para no hacer lo que nuestro Maestro y Señor nos ordenó hacer? En esta hora te pedimos perdón. Te pedimos perdón por no valorar el amor precioso de nuestro Cristo. Perdónanos por eso, porque Él nos ama y está pendiente y esperando por nuestra vida, por nuestro reconocimiento, por nuestro arrepentimiento. Perdónanos, Señor, por no amarte como deberíamos, pero ayúdanos y esfuérzanos y danos la virtud, danos esa virtud para poder amarte cada día más y poder ver aún en medio de estas derrotas y de estas fallas que tú nos amas y poder amar a las personas como tú nos mandas, Señor. De esa manera sobrenatural que solamente puede utilizar alguien que ha sido salvado y beneficiado por la obra del Espíritu de Dios, el cual nos esfuerza, el cual nos llena de Dios, el cual pone en nosotros afectos de vida, afectos que solamente puede tener un hijo de Dios por medio de Cristo. Señor, ten misericordia y que el mundo pueda ver que en la iglesia de Fort Pierce el amor es la virtud indispensable. Amén.